¿Cuál es su relación ahora con Luis Bárcenas, con el que ha sido tesorero de su partido durante muchos años? Buena. Pero a mí me parece que el señor Bárcenas ha hecho un trabajo extraordinario durante muchísimos años en el Partido Popular. Bárcenas, que conozco hace mucho tiempo, ha desempeñado sus funciones siempre con gran profesionalidad. En 2013, cuando el gobierno del Partido Popular del señor Rajoy llevaba apenas un año en el poder, le estalla en la cara el llamado caso Bárcenas. Don Luis Bárcenas, ex tesorero y ex gerente del Partido Popular, había tenido que dimitir como responsable de finanzas de los populares en el año 2009 al ser salpicado en el llamado caso Gürtel, un caso de comisiones a unas empresas encargadas de eventos. En aquel momento parecía que el papel del señor Bárcenas era un papel secundario en aquella trama de corrupción con un posible intermediario y, en teoría, había quedado apartado de cualquier cargo de responsabilidad política. Pero las pesquisas de ese caso fueron las que llevaron a las investigaciones judiciales a descubrir a comienzos del año 2013 que don Luis Bárcenas tenía a su nombre cuentas con hasta 22 millones de euros. Por lo que el señor Bárcenas pasaba a ser protagonista de otro caso de corrupción diferente al de Gürtel. Tanto el diario El Mundo como el diario El País dieron máxima cancha al caso Bárcenas. En el caso del diario El País fue el primero en publicar los llamados papeles de Bárcenas, unos manuscritos cuya redacción atribuían al propio señor Bárcenas que demostrarían que el Partido Popular había mantenido una contabilidad B, es decir, una contabilidad que no había sido supervisada por el Tribunal de Cuentas como era obligado a todos los partidos políticos. A la mercantil Ediciones El País Sociedad Limitada y frente al autor de los falsos papeles, según el diario El País, el autor don Luis Bárcenas Gutiérrez, porque no se hace el más mínimo ejercicio de contraste. Pero lo que Floriano ha dicho es simple y llanamente falso. El diario El País llamó a el Partido Popular, que se entera de la publicación de esto porque 48 horas antes se empieza a llamar a algunos de los que están implicados. Sí ha llamado la atención entre los periodistas que las acciones judiciales vayan solo, por lo menos en mi caso, solo contra El País. Y para el conocimiento de todo el mundo, yo digo 20 de enero del 2013, a 5 columnas en la portada del Mundo, Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años, aparte de la cúpula del PP. Supuestamente esos papeles le habían llegado al diario El País a través del abogado y exdiputado del PP, don Jorge Trías Sagnier, amigo personal del señor Bárcenas. Aparentemente, don Luis Bárcenas le había pasado los papeles que probaban la contabilidad B a don Jorge Trías y don Jorge Trías se lo había pasado a don Gerardo Viada, abogado del diario El País. Por otro lado, don Luis Bárcenas mantenía una interlocución con el presidente de La Razón, don Mauricio Casals, para negociar con la secretaria general del Partido Popular, doña Dolores de Cospedal, la resolución de su contrato como tesorero del partido. Y por otra parte, don Luis Bárcenas habría pasado al diario El Mundo de don Pedro J. Ramírez y el comisario Villarejo las pruebas del caso de los sobresueldos, pagos complementarios a dirigentes del Partido Popular en sobres sin abonar las debidas retenciones. Y lo que hace el ABC, en vez de investigar la financiación ilegal del PP, en vez de investigar lo que puede haber de cierto en esas cosas que tú mismo admites que puede existir, en vez de investigar la financiación ilegal del PP, lo que investiga es cómo le llegan unos documentos a otro periódico. Vamos, Carlos, nosotros somos el periódico que más hemos publicado de los series de Andalucía. Y me llama poderosamente la atención que el tema de los series de Andalucía no le interesa a los periódicos. ¿Acaso para conseguir que se hablara más del tema de la caja B del Partido Popular, como una irregularidad contable, y no tanto de los 22 millones que tenía él en una cuenta secreta en Suiza? Felicidades porque estos papeles son demoledores. Muchas gracias. Vosotros aseguráis que estos son papeles que proceden, digamos, del arsenal Bárcenas y donde se demuestra que es la contabilidad B del Partido Popular. Llamémosle B de Bárcenas, ¿no? La contabilidad del Partido Popular es única y es clara, transparente, limpia y sometida al Tribunal de Cuentas. Y las retribuciones de los dirigentes y de los empleados del Partido Popular son retribuciones que se pagan en nómina, y son, además, retribuciones por las cuales se tributa Hacienda y que tienen la correspondiente retención. Aparecen por ahí en unos papeles que a lo mejor están inventados, es que no lo sé. O sea, no estamos en una situación de un país democrático. Resulta que el país se lanza
tú tienes que tener el original para haber publicado eso. Totalmente. Y si no, es que es un delito. Totalmente. O sea, ya no es vergonzoso, ya no es inmoral, es que es delictivo. Entonces ahora, sobre fotocopias, no se puede hacer un peritaje. ¿Se mueve la SER o se mueve el país al libre albedrío? ¿O cada vez que se mueven estamos ante un movimiento perfectamente coordinado? A mí, quitarme de la cabeza lo que ocurrió en el 11M, yo creo que no se va a quitar en toda mi vida. Y es que la izquierda en España tiene una capacidad absoluta de coordinación de sus movimientos a través de determinados medios. Es mentira. Es verdad. No, es mentira. Verdad. Demuéstralo. Estás haciendo acusaciones que son delictivas. Espero que tengas la valentía de decir, Rafa Hernando, has cobrado dinero negro. Dilo. Rafa, dilo. No lo voy a decir porque tú no has cobrado. No. Entonces, don Luis Bárcenas concedió una entrevista radiofónica al periodista don Antonio Jiménez que se emitió en la cadena 13TV, la cadena de la Iglesia. El señor Jiménez era considerado entonces un periodista muy afín a Génova 13, la cúpula del Partido Popular. Y en esa entrevista el señor Bárcenas se empeñó en asegurar que él no tenía nada que ver con esos papeles, que cuestionaba que fueran veraces y que desde luego él no era su autor. Todo lo contrario a lo que luego diría en el juicio. Vamos a ver, ese cuaderno ni existe ni ha existido. Y en consecuencia, en fin, desde el momento en que no existe, esa letra no es mía, no se corresponde con mi letra. ¿Considera usted que es un montaje esto que se ha publicado? Pues absolutamente. Detrás de todo esto lo que existe sin ninguna duda es una operación de acoso y derribo al PP y especialmente a su presidente Mariano Rajoy, presidente del gobierno. En lo que se refiere a la cúpula del Partido Popular, presidente don Mariano Rajoy, secretaria general doña Dolores de Cospedal, su estrategia fue asegurar que aquello era un tema personal del señor Bárcenas y que ellos no mantenían ningún contacto personal con el señor Bárcenas desde que dejara de ser tesorero 4 años atrás. El golpe de gracia lo dio entonces el diario El Mundo cuando demostró en portada, en un artículo firmado por don Eduardo Inda y don Esteban Urreiztieta, que el señor Rajoy sí seguía en contacto vía WhatsApp con el señor Bárcenas todo ese tiempo y que es más, el mismo día en que salió publicado lo de los 22 millones, el señor Rajoy le había mandado un WhatsApp de ánimo con el mensaje que se hizo famoso en toda España del Luis sé fuerte. Contrastada por 5 fuentes y no es lo habitual en la práctica periodística. 1, 2, 3, 4 y 5 del máximo nivel. Además, una demanda laboral demostraría que el señor Bárcenas, extrañamente, había seguido cobrando su sueldo entre 2009 y 2013, aunque teóricamente ya no era empleado del Partido Popular, algo que la señora Cospedal justificó con el original argumento de que esos pagos eran el pago de su indemnización de manera fraccionada en diferido. Vamos a ver, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Voy a referirme, como ustedes saben, al llamado caso Bárcenas. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. De la demanda por despido improcedente que Luis Bárcenas, el ex tesorero del partido, interpuso el pasado lunes. Es Luis Bárcenas quien demanda al Partido Popular por despido improcedente. ¡Bravo! ¡Fantástico! Yo como secretaria general revoco los poderes del señor Bárcenas como tesorero del Partido Popular, por lo tanto no tenía ni poder ni firma. Y diga lo que diga doña Dolores de Cospedal, yo seguí ejerciendo como tesorero. Aunque don Pedro J. Ramírez diría muchas veces que la portada que más le hizo daño al señor Rajoy fue la de su entrevista con el señor Bárcenas en la cárcel de 4 horas con Bárcenas, seguramente lo dirá porque es la que firmaba él, el hecho es que nada de lo que se dijo en aquella entrevista era especialmente nuevo. El golpe de gracia fue el Luis sé fuerte, porque eso sí, que dejaba en ridículo al señor Rajoy, a la señora Cospedal y a todo el Partido Popular, porque desplomaba la que había sido toda su estrategia de defensa hasta ese momento. Y la mejor prueba de que el Partido Popular no sabía ni cómo reaccionar es que durante las siguientes semanas desapareció cualquier representante del Partido Popular en las tertulias políticas. Solo se mandaban burofax. Dirigentes del Partido Popular que están viendo el programa van a estudiar la interposición de la acción que corresponda ante las informaciones que se están difundiendo en el gran debate de Telecinco. Yo quiero subrayar que toda la noche venimos diciendo que nos basamos en las informaciones que ayer publicó el diario El Mundo, que hoy publica el diario El País. Evidentemente el Partido Popular puede querellarse contra nosotros y puede querellarse contra UNEDISA y contra Prisa. En los papeles de Bárcenas figuraban varios periodistas como receptores de dinero por hacer trabajos para el Partido Popular, como el señor don Enrique Beotas
O el señor don José Antonio Sánchez, que había sido director general de Televisión Española, director general de Telemadrid y luego sería presidente de la Corporación Televisión Española. Pero si había un grupo mediático que era señalado, era el grupo Libertad Digital. Porque los papeles de Bárcenas establecían que también este grupo había recibido dinero por parte del Partido Popular. Y aunque el fundador de este grupo, el periodista don Federico Jiménez Los Santos, al principio lo negó tajantemente y lo presentó como una campaña de sus enemigos mediáticos, nadie en esta casa ha recibido ningún pago del Partido Popular. Nadie es nadie. Nunca. Nunca es nunca. El partido políticamente decide que se quiere apoyar en la ampliación de capital de Libertad Digital. Álvaro Lapuerta se mueve con distintos empresarios, se consiguen distintas aportaciones, está a punto de cerrarse la ampliación de capital en el mes de octubre y como no se ha cubierto completamente, habla con el secretario general y le autoriza, a petición de Álvaro, a que se utilicen fondos de la contabilidad extraoficial para comprar esas acciones. Al final tuvo que reconocer que sí había habido dinero del Partido Popular en Libertad Digital. Una ampliación de capital que acometimos, es posible que en esa ampliación de capital entraran particulares o sociedades que tuvieran que ver con el PP. Es posible. Lo cierto es que el porcentaje de acciones que tuvo el Partido Popular en Libertad Digital fue bastante minoritario. Pero lo que resultaba relevante es el modus operandi de cómo había llegado el Partido Popular allí. Porque según el testimonio que el señor Bárcenas y el señor don Álvaro Lapuerta dijeron en la Audiencia Nacional, habían sido el propio presidente de Libertad Digital, don Alberto Recarte, acompañado de don Federico Jiménez Los Santos, los que habían ido a Génova 13, se habían reunido con don Ángel Acebes y don Mariano Rajoy y les habían dicho, por favor, conseguirnos dinero para Libertad Digital. Algo que, si era así, rompía un poco la imagen que había repetido Libertad Digital hasta la saciedad de somos el único medio libre, tenemos más libertad que el resto de medios, que es una panda de vendidos al poder político. Cuando siendo Acebes secretario general y Álvaro Lapuerta tesorero del partido, el primero encomienda al segundo una tarea que tiene poco que ver con su condición de guardián de la caja. La tarea es encontrar inversores que quieran poner dinero en Libertad Digital, un medio electrónico bien visto en aquel momento, por buena parte de la dirección popular. Quien le ha pedido ayuda a Ángel Acebes, échanos una mano Ángel, es el presidente de ese medio, que se llama Alberto Recarte, un hombre con buenos contactos, como se ve en el partido, que acabaría de consejero de Caja Madrid y con tarjeta chollo. Le propone hacer un apaño. Le dice, podemos usar el dinero fantasma que tenemos en el partido, la Caja B, para comprar acciones de Libertad Digital, pero como va a quedar raro que sea el partido quien compre acciones, claro, pues lo ponemos a nombre de testaferros, digamos. Esas tres personas compraron el equivalente al 8% de una ampliación de capital de 2004 de la que después se deshicieron. Es decir, ya me contarás, ¿cómo puedo saber yo quién compra acciones? Yo hoy compro acciones de Telecinco y si ese dinero me lo ha dado Maite Loureiro, lo he robado en una esquina, ¿qué sabe Paolo Basile? El tema de... Mira, fíjate qué informe te he traído. Este informe del 2004 sobre Libertad Digital circulaba por las redacciones en el 2004, es decir, se sabía perfectamente lo que se había hecho con Libertad Digital y se sabía quién había suscrito y demás, y se realiza a través de Caja Madrid, también a través de Blesa y a través de Alberto Recarte, que era consejero de Caja Madrid, que se lleva también de las tarjetas opacas 140.000 euros, y a través de una cuenta secreta en Caja Madrid se hace esa ampliación de capital de Libertad Digital, que es la que suscribe Acebes a través del Partido Popular. Fui imputado en fecha 21 de octubre de 2014 por el asunto de Libertad Digital y era por una comisión por omisión de apropiación indebida, y mi participación era por no haber vigilado la devolución de las cantidades que presuntamente se hubiesen apropiado indebidamente otros. Que alguien representando un medio de comunicación fue a su despacho a pedirle que difundiera usted la noticia de que querían inversión en su medio de comunicación. No sé si fue no recuerdo si fue en la sede donde no, pero le he dicho que existió, o sea, que a mí me lo contó. Como lo contó a muchísima gente. Sabemos hasta hoy es que la salida del dinero B de las papeles de Bárcenas coincide milimétricamente con la entrada de dinero A, o A, pues
supuestamente nada, dentro de Libertad Digital y que eso es un posible delito de blanqueo, lo que está investigando el juez Ruz. Sí, pero yo no estoy, tu empresa, Jiménez Los Santos y Alberto Recarte se reunieron con los políticos del PP, Esperanza Aguirre y con Ángel Aceves y con José María Aznar, se reunieron con ellos para pedirles ayuda, y esa ayuda llegó en forma de dinero negro. La sombra del comisario Villarejo también apareció en el caso Bárcenas, ya que se le atribuye haber filtrado al mundo, a través de los señores Sinda y Urreiztieta, que la llamada Brigada Patriótica, de los señores Pino y Cosidó, habría espiado y registrado el domicilio personal del señor Bárcenas para intentar que perjudicara lo menos posible al Partido Popular en lo que se llamó la Operación Kitchen. El caso Bárcenas llevó al diario El Mundo a enfrentarse con otros medios de comunicación, con don Antonio Jiménez y 13TV, a quien el diario El Mundo presentaba como un medio que hacía entrevistas al dictado de Génova 13. Lo que hay que decir es que la cúpula del PP indujo al señor Bárcenas a mentir y a decir lo que no era verdad acerca del escándalo de los sobresueldos en una entrevista que concedió al medio de comunicación que eligió Génova 13, que fue en 13TV, y el programa en concreto de Antonio Jiménez. Yo le voy a explicar que si el señor Inda hubiera tenido la decencia de haberme llamado, le hubiera explicado cómo se gestiona esa entrevista. Me parece de verdad de vergonzoso, lamentable, y me parece de una frivolidad extrema. Y, en fin, ojito Eduardo, ojito Eduardo, no vaya a ser que tengamos que hablar de las gestiones que haces en su día con el señor Matas para arreglar la piscinita de tu jefe. Gestiones que haces en su día con el señor Matas para arreglar la piscinita de tu jefe. Ya estoy harto. Contra el diario La Razón y el grupo A3 Media, ya que acreditaron que el presidente de La Razón y consejero de A3 Media, don Mauricio Casals, había actuado como intermediario entre el señor Bárcenas y los señores Rajoy y Cospedal, sin que sus medios informaran de ello en ningún momento. Pues el señor Bárcenas le comunica al intermediario que en esos momentos está manteniendo su conexión con el gobierno, que es el presidente de La Razón, Mauricio Casals. Yo creo que el señor Casals ejercía un papel de intermediario. Bueno, de todos es sabido que el señor Casals tiene una muy estrecha relación personal con Mariano Rajoy. Y bien, pues da la sensación de que él no vio ninguna incompatibilidad entre mantener ese papel y que su periódico no publicara nada en relación a las informaciones que él tenía. Yo creo que es una manera respetable de entender el papel de un editor o el papel de un medio de comunicación. Yo tengo una opinión distinta. Cuando el señor Bárcenas da su versión de una supuesta interlocución del señor Casals en la portada del Mundo hace unos cuantos lunes, muchos echamos en falta decir, no queremos tener solo la película por la versión del señor Bárcenas. No apareció ninguna réplica a la portada de lo que decía el señor Bárcenas en La Razón. Ni va a aparecer, ¿no? Yo creo que ahí Mauricio Casals es el presidente del periódico. Eso no sé por qué salió y tampoco entiendo por qué. Como un supuesto interlocutor entre Rajoy y pero eso tampoco es así. Pero salió esa información y vamos, Mauricio Casals, insisto, que es una muy buena persona. El factotum editorial de ese grupo es uno de los intermediarios del caso Bárcenas. Me estoy refiriendo al señor Mauricio Casals. Y evidentemente, uno de los intocables que hay en este país, en el SMS que el propio Bárcenas manda en el mes de febrero a su nuevo intermediario, a la sazón, como digo, Mauricio Casals. Mauricio, me llama mi abogado para decirme que mañana sale que sigo cobrando sueldo del partido. Es evidente que el problema lo tiene Génova. Yo le ofrecí a Mariano, a través de Javier, que hiciésemos el finiquito en diciembre. El abogado de Cospedal pretende, etcétera, etcétera. Y vamos, no tenía nada que ver, tal como se salió el tema, pues prefirió, y me pareció muy bien, pues no decir nada. Él no es ni periodista, no es ni político, sino que es el presidente de una compañía, y tampoco entendí muy bien por qué salió esa noticia, que luego se vio que no tenía ningún recorrido, ¿no? De todos modos, la mayor gresca mediática que hubo en torno al caso Bárcenas fue entre el diario El Mundo y el diario ABC. Según el diario ABC, El Mundo se había convertido en el altavoz del señor Bárcenas en su guerra contra el señor Rajoy una vez había caído para llevárselo por delante,
Mientras que, según el diario El Mundo, el ABC era un periódico al servicio del señor Rajoy hasta el punto de que amañaba con él sus ruedas de prensa. El señor Bárcenas, con la ayuda del director de El Mundo, está intentando promover una estrategia para derribar a Mariano Rajoy del Gobierno de España. Pero ¿cómo no va a conocer la contabilidad del Partido Popular el señor Rajoy si recibía un sobre que le entregaba a don Álvaro Lapuerta directamente en su despacho mientras estuvo en Génova y se lo llevaba al ministerio cuando era ministro? ¿Cómo no iba a conocer la contabilidad del partido? O sea, que de durísimo nada, y eso es lo que yo he mantenido desde el primer momento. El mayor espectáculo del Mundo es convertir a Bárcenas en un testigo protegido para someter al presidente del gobierno a un juicio paralelo. El señor Bárcenas, hay una cosa que se quiere ahora presentar en su nueva dinámica como Fray Bárcenas el arrepentido, porque en un momento determinado habló con Pedro J, San Pedro J el Redentor, y ya se le iluminó y dijo, y voy a colaborar con la justicia. La estrategia trazada por el director del Mundo y con algunos de los más fieles escuderos del director del Mundo no busca otra cosa, y lo diré 1000 veces, que llevarse por delante la figura del presidente del gobierno. Todos ellos cobraban un complemento de sueldo en B, o sea, en efectivo, sin retención de ningún tipo, con lo que el partido compensaba el nivel retributivo que creía que debía tener esa persona. Que no cobró los 7.500 euros en la paga ni en julio ni en octubre de 2008, ¿es así? Así es. Esto no es más que basura. Mientras no lo aportes una prueba documental irrefutable, solamente es jugar con la reputación en términos de venganza. Y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. Dos medios de comunicación, uno animado por su ideología prosocialista, El País, y otro por su gusto al sensacionalismo y su resentimiento al actual presidente, El Mundo, se han servido de las filtraciones de un delincuente, Luis Bárcenas, para intentar derribar al gobierno. Un periodista caracterizado por su falta de rigor, su afán desmedido de protagonismo y su rencor contra Rajoy, se entrevista con Bárcenas y decide hacer piña con el delincuente para apoyarlo en su chantaje. En ABC, creemos a Rajoy y no a los chantajistas. Hemos leído que el gobierno ha amañado con ABC las preguntas a Rajoy sobre el caso Bárcenas. Ya, pues miente, es absolutamente falso. Nosotros no hemos amañado absolutamente nada. Es decir, aquí el único amaño que hay es el del Mundo con Bárcenas. Lo digo hoy y lo repetiré hasta la saciedad. Es decir, el único que se sienta con un señor que es un delincuente, que tiene que está en la cárcel, es otro periódico, no es ABC. ABC está haciendo la información normal. Si a ellos les asalta la sospecha de que ABC se ha prestado al amaño del gobierno, entenderán que nosotros sospechemos que El Mundo se ha prestado al amaño de Bárcenas o viceversa. Por ejemplo, del diario ABC, has tenido una dura polémica en las últimas horas con su director, con Víctor Rubido, y el ABC dice además, en primera página, no cree ABC ni al chantajista ni a su altavoz. Es significativo que algunas de las cosas que la prensa gubernamental de hoy está diciendo del director del Mundo, del señor Bárcenas y del abogado Gómez de Liaño son las mismas palabras que utilizaba la prensa felipista para referirse al Mundo, a su director, también a Gómez de Liaño, y en ese caso pues unos días era Amedo, otros días era San Cristóbal. Yo le dije a mi redactor que lógicamente hiciera una pregunta. Levantó la mano, pues entonces es que tenemos pactado, esto como que pactado. Yo dije, o sea que aquí el pacto consiste en que hablen todos menos el ABC. El más conspicuo practicante del desmentido de sus propios éxitos por El Mundo es precisamente quien está utilizando a Bárcenas como ariete para intentar derribar a Rajoy y masajear así su ego. El pasado enero reveló en portada que el número 2 de Ignacio González era el muñidor del Gürtel en Madrid. Noticia falsa que desmintió 5 días después en un suelto. Otra exclusiva. El etarra troitiño localizado en una urbanización de Venezuela. Lástima que se encontrase en Londres. Un informe de la UDEF destapa que Mas tiene cuentas en Suiza. La UDEF replica que no ha hecho tal informe y de la historia nunca más se supo. Un directivo del SAMUR es un violador en serie. El directivo resultó ser un conductor de una subcontrata. Ortega compra a su hija un caballo por más de 10 millones. No había pagado ni 2. Es igual. La noticia impactante de hoy tapa el bluff de la de ayer.
una espiral tan amena como insalubre para la atmósfera pública. Lo que comentaban aquellos artículos, que se había instalado una forma de hacer periodismo que no respetaba lo elemental de la profesión, que es atenerse a la verdad. Y entonces cita una serie de ejemplos, algunos sonoros, en los que algunas noticias se habían revelado manifiestamente falsas, nada más. Lo curioso es que el ganador de esa batalla, si se mide en lectores, sería el ABC, en el sentido de que, aunque pudiera considerarse un éxito periodístico para el mundo el caso Bárcenas, en la práctica, muchos lectores del periódico, en esos meses, dejaron de leer el periódico y el mundo bajó en tirada, mientras que el ABC subía, lo que acreditaba que muchos lectores, que podemos considerar afines al Partido Popular, consideraron aquella línea editorial del Mundo como una campaña personal de don Pedro J. Ramírez contra el señor Rajoy y optaron por pasarse al diario ABC. Desde el punto de vista político, el gobierno sigue ahí, pese a los intentos de acabar con Mariano Rajoy del señor Pedro J. Ramírez, al que por otra parte quiero decirle que si este va a ser, el tono del debate, del debate, pues yo podría decir cualquier tontería equivalente respecto al proceso de intenciones que tú o algunos otros compañeros. Déjame que en el ámbito legítimo de libertad diga en relación con el caso Bárcenas lo que creo. Que no es ya eso. Siempre vuelve la burra al trigo. Siempre vuelve la burra al trigo. Pedro J. que quiere cargarse a Rajoy. Por lo que si el diario El Mundo, que ya acumulaba un gran endeudamiento por la operación Recoletos, que ya padecía una crisis económica brutal por la caída de la publicidad, ahora también padecía una caída de lectores, era el último indicio de que la etapa del señor Ramírez estaba a punto de terminarse. Durante el episodio del caso Bárcenas, en ese periodo de tiempo, ¿se produjo un descenso de lectores del Mundo y una subida de lectores de ABC? Sin duda alguna. Lo digo porque... Es decir, esa es la inflexión, ahí empezó el declive de Pedro J. Lo que ha ocurrido en los últimos meses es que gente que nos compraba identificó las informaciones sobre Bárcenas como una cuestión personal de Pedro J. con Rajoy. No como una apuesta informativa del periódico, sino como una cuestión personal. Aquí hay una lucha personal. Eso, que cuando hablabas con gente del PP te lo decía, dice, no, es que vosotros habéis pasado de pedir que Bárcenas fuera a la cárcel a utilizarle casi como a ser El Mundo el portavoz de Bárcenas. Y mucha gente que nos compraba nos ha dejado de comprar. O sea, si esas mismas informaciones sobre Bárcenas las hubiese sacado El Mundo siendo director Casimiro García Medina, probablemente no nos hubieran restado lectores. Será un problema de la personalidad de Pedro J. Probablemente.